muy buenos días. Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de porelsocialismo.net. En esta ocasión vamos a abordar algunos de los desafíos que va a enfrentar el movimiento obrero en los próximos tiempos, como puede ser la reforma laboral, como puede ser todo lo que está aconteciendo en torno a las pensiones, o cuál es el futuro, ¿no?, del trabajo, de la industria y de todos los movimientos que se están dando, tanto de reconversión en las industrias como incluso, bueno, qué va a ocurrir con la llegada de esos famosos 140.000 millones de euros del plan de rescate europeo. Bueno, nos acompañan hoy dos compañeros excepcionales para poder acercarnos a esta materia. Nos acompaña Javier Jimeno, que es de la Federación de Industria de las Comisiones Obreras y miembro del Comité Europeo de ZF, que nos va a poder plantear cuestiones muy interesantes en torno a estas preguntas que nos hemos planteado. Y también nos acompaña Juanjo Vallejo, que es asesor jubilado de la Federación de Industria, también de la Federación de Industria de la Unión General de Trabajadores, y por tanto, bueno, pues para hablar de industria yo creo que hemos elegido dos interlocutores que nos van a poner bastante al día. Hemos planteado tres pequeñas cuestiones: la reforma laboral, queremos hablar también de lo que ocurre con el Pacto de Toledo, el dictamen del Pacto de Toledo y la reacción que ha habido por parte del movimiento de pensionistas respecto a estos dictámenes y las puertas y gateras que abre en la opinión de la misma. Y, por supuesto, queremos terminar con eso que hemos apuntado ya de qué es lo que va a ocurrir o qué pensamos que va a ocurrir en la industria, la reconversión de la industria, sobre todo en el sector del metal, automoción, aeronáutica, etcétera. Y bueno, pues sin mucho más, le voy a pasar la palabra a Juanjo, y yo creo que el primer tema que vamos a abordar es qué ocurre con la reforma laboral en este contexto de crisis, ¿no?, de grave crisis y tan generalizada, seguramente no habíamos conocido una como esta, y qué efectos puede tener el que se siga retrasando la llegada de estos cambios, ¿no?, respecto a la reforma laboral, ¿no? ¿Qué nos cuenta, Juanjo? José, bueno, buenos días. Está claro de que la situación de pandemia que estamos viviendo y ya la crisis que ya venía y que esto ha profundizado, es muy importante las reglas de juego de cómo afrontamos esta crisis y las consecuencias de la misma. Es muy urgente, que ya tenía que haber estado el tema de la reforma laboral, después de que en el año 2010 Zapatero la empeoró y que realmente Rajoy la volvió a empeorar mucho más. Hoy, en estos momentos, estamos afrontando esta crisis, la estamos afrontando con las reglas de juego que a través de la reforma del Estatuto de los Trabajadores hizo Rajoy. Y eso no puede durar medio minuto más, porque eso hace que en estos momentos el capital y la patronal tiene herramientas que le facilitan despidos, adecuar sus empresas al sistema productivo a como les interesa, si los trabajadores no tenemos herramientas y además encima con la dificultad de respuesta que podemos hacer por el tema de la pandemia. Entonces, ese es el tema central. La reforma laboral no puede hacerlo. Está claro que este gobierno había un compromiso de reforma y hay un pulso dentro del mismo entre lo que es, como siempre decimos, el aparato económico del gobierno y lo que es en estos momentos la parte de Unidas Podemos, que quiere llevarlo adelante. Y no podemos aplazarlo ni un minuto más, porque eso significa ir en contra de los intereses y de la capacidad de lucha y de respuesta que podemos hacer los trabajadores al mismo. Madre mía, Juanjo, después de eso, ¿qué quieres que diga? Oyes, me parece muy bien cómo ha introducido el tema Juanjo, porque yo, más que coger cada uno de estos puntos por separado, creo que lo primero que nos hace falta es tener una visión de conjunto de lo que está pasando. Y lo que creo que está pasando es un absoluto escándalo. Porque lo que tenemos en este momento es, por una parte, todo el sector privado sostenido por el sector público. O sea, si en este momento no hubiera la enorme inyección de dinero público al sector privado, este habría colapsado ya en una crisis de mayores consecuencias incluso que la de 1929. Pero simultáneamente el sector privado, aun estando asistido por el sector público, implanta las reglas de juego. En concreto, nos encontramos con que la semana pasada UGT y Comisiones Obreras convocamos unas movilizaciones planteando la subida del salario mínimo, planteando la derogación de la reforma laboral y planteando la derogación de la reforma a las pensiones de 2013. Estas tres cosas están paralizadas, ¿por qué? Porque hay un veto por parte de la patronal
que mientras dice sí a que se aprueben los ERTEs, que se amplíe la duración de los ERTEs, que a fin de cuentas es que el sector público pague los salarios de sus trabajadores, dice no al diálogo social con respecto a estas tres cuestiones. Al gobierno le viene de maravilla porque es la gran excusa. No soy yo el que dice no a estos temas, sino que como lo que quiero es un acuerdo a tres bandas y una de las partes dice no, pues no puede haber acuerdo. Y en consecuencia, a fecha de hoy, seguimos sin la revisión del salario mínimo, seguimos sin la derogación de la reforma laboral y seguimos sin la derogación de la reforma a las pensiones. Y lamentablemente, dando ya mi opinión directamente, creo que esto se va a mantener. No tengo nada claro que el gobierno esté dispuesto a lo que significa un cambio radical en su política económica, que resumiéndolo mucho significaría simplemente que el sector público no fuera subsidiario del sector privado. Y en este momento la realidad es que la utilización del sector público es la clásica utilización de un sector subsidiario del sector privado. Pues esa sensación, el otro día hablábamos con compañeros, ¿no? Que si bien hay un mensaje, por así decirlo, oficial, ¿no? Dentro de la izquierda, de que esta crisis se está resolviendo en distintos parámetros que la anterior, es cierto, hay parámetros que son distintos, pero sí que hay un denominador común, en mi opinión, ¿no? Perdóname, Pablo. Pablo, es que ha mencionado un tema, te voy a cortar. Dime. ¿Puedo? Claro No, es que que ha puedo mencionado un tema contarme. que quizás sea uno de los temas centrales de esta discusión, pero del movimiento obrero en general, dentro del movimiento sindical. Se ha valorado como un gran éxito el famoso tema del 1,8 billones de euros que aprobó la Unión Europea para la inyección en la renovación del sistema productivo, de los cuales a España le van a corresponder 140.000 millones de euros. Y esto se ha presentado como un gran éxito casi desde la perspectiva de una política progresista. Y nos olvidamos que quien ha votado a favor de la inyección de 1,8 billones de euros en Europa ha sido el Partido Popular Europeo, que es el mayoritario, con la colaboración del Partido Socialista. O sea, la derecha no está en contra de este programa, está absolutamente a favor de este programa. Porque este programa, para lo que va a servir fundamentalmente, es para facilitar la introducción de las nuevas tecnologías en el sector industrial, no solamente en el sector industrial, sino en todas las áreas de la sociedad, que después podremos hablar de ello, porque esto afecta a la industria, afecta a la medicina, afecta a los servicios sociales, afecta a todo. La revolución tecnológica que estamos teniendo, lo que pasa es que es una revolución que va a ser financiada con la excusa de esta pandemia a través del sector público, pero que la aplicación de eso va a ser en términos capitalistas, en términos de dominio de los intereses de la economía privada con respecto a los intereses del conjunto de la sociedad y fundamentalmente de los trabajadores. Y vemos continuamente ejemplos de lo que está ocurriendo. Por eso quería haber empezado dejando claro que la política gubernamental en España no es casualidad que, aunque todo el mundo se felicita por los 140.000 millones, ni se quite la reforma laboral, ni se quite la reforma de las pensiones, ni se suba el salario mínimo. Sí, en ese entorno, ahora te paso un juego, pero lo planteaba precisamente en ese escenario, ¿no? Es decir, que claro que es distinto. Esta vez se ha decidido, la anterior vez, lo que se realizaron fueron, en un comienzo, en principio, importantes recortes del gasto público para dedicarlos al sobreendeudamiento, tanto económico en general como del sector financiero, ¿no? Y en esta ocasión, como decía, pues estaba esa falsa ilusión, ¿no? De que se está haciendo distinto, o distinto se está haciendo, ¿no? Porque no hay que ser simplista, pero que el resultado final iba a ser distinto, ¿no? Y como muy bien apuntabas, Javier, que es muy importante, es que este proceso sigue estando en manos de los mismos, ¿no? Que es el sector financiero y las grandes multinacionales y empresas nacionales, ¿no? Y que parece ser, y ahora te lo lanzo, Juanjo, que parece ser que también podrían ser precisamente los grandes beneficiados de todo este proceso que se inicia, como apuntaba Javier, ¿no? Y quizás este debate que hablábamos de la reforma laboral, vosotros que habéis pertenecido y pertenecéis al movimiento sindical, yo creo que esto tiene que dar mucha fuerza o restártela si se mantienen las actuales condiciones de debilidad que, entiendo yo desde fuera, dotan al movimiento obrero las actuales normas laborales en el Estado español. Juanjo, no sé si una cosa va unida a la otra, como yo creo que apuntaba ya Javier. Sí, sí. Siguiendo con la argumentación de Javier, es cierto, en el País Vasco el PNV quiere que los 5.000 millones de esos 140.000 que le corresponderían, o por la parte que él entiende que le correspondería, quiere gestionarlos él.
¿vale? ¿Y para qué lo quiere gestionar? La idea, que lo que está planteando no es dar a fondo perdido, sino lo que quiere hacer es una financiación público-privada, ¿vale? En la línea que planteaba Javier. Es decir, que yo mañana voy a apostar que esos 5.000 millones vayan a empresas, que realmente a la vez también haya un plan de viabilidad. Dicho en palabras de la consejera, es decir, cuando yo doy a alguien que está dispuesto a dar, por cierto, que no es la primera vez que hay gente que dice que está dispuesto a dar, resulta que es como un amigo, yo siempre pago primero la primera ronda y no sé qué pasa que en la segunda le llama a la mujer y se tiene que ir, ¿vale? Pues aquí también en Euskadi ha pasado eso muchas veces, ¿no? Que realmente el dinero público se pone, el compromiso de lo privado no se pone y después se cierra y todo ese dinero no lo recuperamos. Pero la idea central es que el gobierno vasco, y es un referente a tener en cuenta cómo actúa, quiere dedicar ese dinero con la participación del privado, público o privado, para realmente revitalizar, adecuar el sistema productivo, para realmente mantener esa hegemonía que a ellos les interesan como clase. Y eso que está claro, si ahora lo vemos en el tema de Tubacex, en el tema de lo que ha sido la reconversión del sector aeronáutico y cosas por el estilo, ¿dónde se está planteando en gastar ese dinero o adecuar ese dinero para tener empresas más adelgazadas en personal, y mañana, cuando sea necesario tirar de mano de obra, lo harán por subcontratas o lo harán con mano de obra eventual y, por cierto, en condiciones económicas mucho más baratas. Y ahí yo lo uno, la necesidad del tema de modificar la reforma laboral en el tema de lo que son los expedientes de regulación de empleo, llámese ERES o llámese ERTES. ¿Qué está viendo? Despidos. ¿Qué se hace? Una empresa comunica, la autoridad laboral, si no hay ningún problema de forma, no tiene nada que decir, se aprueba sin más, se paga con dinero público y los trabajadores solo tienen la única posibilidad, la tutela judicial, que la tutela judicial nunca entra en los contenidos del por qué se solicita ese expediente, si solo hay una posibilidad, si no han cuidado las formas. Eso es lo que hay y eso deja totalmente desnudos a los trabajadores, y por eso es muy importante que los expedientes vuelvan a retomarse, que sea la autoridad laboral con criterios los que aprueben o desaprueben esos expedientes, y que la decisión de los representantes de los trabajadores pesen a la hora de los argumentos que puedan plantear en lo que se llama el periodo de consulta. Entonces, muy importante la que nos cae encima este año y lo que va a ser sobre todo el año 2022, que esa figura de los ERTES no siga siendo solo un elemento de comunicación, que los empresarios pueden hacer lo que les da la gana, ni la administración ni los representantes de los trabajadores tenemos capacidad de respuesta, salvo la de la movilización, ni más ni menos. Sí, lo que pasa, Juanjo, es que estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero quería enlazar con lo último que has mencionado, que es el tema este de la movilización. Nos enfrentamos con la reforma laboral a un problema gordo. Cuando Rajoy la implantó, la filosofía básica de todas las medidas era que es el sector privado el que realiza las inversiones y el que es capaz de generar puestos de trabajo. En consecuencia, todo se pone al servicio del empresario, que es capaz de invertir y generar puestos de trabajo y salarios. Por eso se planteó el tema de que la prevalencia de los convenios de empresa frente a los convenios colectivos del sector, dejando evidentemente dividida a la clase trabajadora por pequeñas empresas y no a través de convenios globales, o el despido libre de facto, en donde ya se emitieron todas las condiciones en las que se podía justificar un despido objetivo, razones productivas, económicas, etcétera, etcétera. Pero la filosofía era esa. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos una cosa curiosa, y es que la inversión en este momento se canaliza fundamentalmente a través de la ayuda al sector público. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que quien pone el dinero no pone las condiciones de su uso. O sea, yo no me opongo, es una realidad. O sea, el sector privado existe y el sector privado va a seguir existiendo durante mucho tiempo. Y es obvio que en este momento y en esta coyuntura el sector público está inyectando mucho dinero hacia el sector privado. Lo que pasa es que lo obvio sería que ya que pongo el dinero podré poner unas condiciones de cómo se utiliza.
Y ahí es donde entra en la derogación de la reforma laboral y la elaboración de una nueva legislación laboral, en donde yo ayudo económicamente, pero tú tienes a cambio que aceptar una serie de condiciones, que se puedan negociar convenios de ámbito general, que además es una cosa que no es revolucionaria. Un convenio de ámbito general en un sector lo que hace es igualar las condiciones de competición entre las diferentes empresas y elimina el elemento de la distorsión que significa todos estos piratas que hay dentro de la economía sumergida o en otros sectores. O sea, que tampoco estamos hablando de una gran revolución, estamos hablando de simplemente establecer una serie de condiciones de que si yo pongo un dinero, yo puedo poner unas condiciones, que podrían incluir también esas condiciones una nueva legislación sobre la jornada de trabajo. Tenemos ahora una jornada de trabajo legislada de 40 horas, podríamos ir a una legislación de 35 o de 30 horas. Tampoco estoy hablando de nada especialmente revolucionario porque dada la revolución tecnológica que hay, los países nórdicos están discutiendo ya desde la derecha el tema de la necesidad de introducir nuevamente las reducciones de jornada para poder distribuir mínimamente el trabajo. Eso en su día ya se planteó en los años 30 en el propio Estados Unidos, en donde el Senado llegó a aprobar una legislación en donde planteaba la jornada de 32 horas, que después fue derogada por el presidente de los Estados Unidos y la gran patronal, pero se aprobó en el Senado de los Estados Unidos en el año 32. O sea, la cuestión es, y ahí es donde quiero ir al fondo del asunto, el problema es que hay una filosofía que no se impone, que es la filosofía que se supone que debería imponer la izquierda. Pero claro, ¿cómo vamos a movilizarnos si tenemos a toda la izquierda metida en el gobierno? ¿Cómo vamos a movilizarnos? Si el gobierno no hace lo que tiene que hacer, y en el gobierno tenemos al Partido Socialista y tenemos a Podemos, no sé qué queda fuera de eso, ¿cómo podemos esperar un proceso de movilizaciones contundente por parte de los trabajadores que piensan que si los nuestros están ya en el gobierno, los nuestros ya se encargarán de hacer las cosas atendiendo a nuestros intereses? Y en consecuencia, las condiciones para una movilización son condiciones francamente complicadas. Yo soy muy pesimista. Y lo digo claramente, soy muy pesimista porque creo que los dirigentes de la izquierda, e incluyo a Podemos ahí, lo que está planteando es pequeñas discusiones sobre temas laterales y secundarios y no entrando verdaderamente en la discusión de fondo. Que la discusión de fondo, insisto, es simplemente decir que si el sector público sostiene al sector privado, el sector público no tiene que ser subsidiario y tiene perfecta legitimidad para imponer las condiciones de cómo debe desarrollarse la economía. Y con esa bandera podríamos llevarnos detrás a la mayor parte de la sociedad, no solo a los trabajadores, sino a la mayor parte de la sociedad. Incluiría autónomos, incluiría incluso a pequeños empresarios. Pero es obvio que esto no está en este momento en el primer punto del orden del día de los dirigentes de la izquierda, ni del PSOE ni de Podemos. Al hilo de lo que has planteado, me surgen a mí tres ideas, ¿no? A ver, una, que a veces eso que decimos que cuando aportamos dinero público tenemos que participar en la intervención, no solo en poner medidas, sino incluso en llevar un seguimiento y un control de las mismas. A veces a los sindicatos solo se les ocurre una idea de pedir la intervención cuando una empresa está en crisis. Digo, porque claro, aquí en Euskadi ha sido una reivindicación de varios años, que es el tema del sector de la naval. Es decir, cuando la naval, no, ahora cuando ya está, que ya no hay forma de cogerlo por ningún sitio, ahora tenemos que hacerla pública, ¿no? Y yo creo que nosotros no solo tenemos que nacionalizar las pérdidas, que alguna vez tú y yo hemos hablado de ello, sino también tenemos que nacionalizar la riqueza, porque eso nos permitiría cubrir aquellos sitios donde sectores que sean vitales, necesarios para el sistema productivo y para cubrir las necesidades de la sociedad, que realmente tengamos esos beneficios. Eso por una parte. Segundo, a esas reivindicaciones que tú has dicho del control, a mí hay una cosa que me parece muy importante y que se está dando cada día general, y es el tema de la subcontratación. Hace años el gobierno se sacó adelante lo del tema de las ETTs, que eso es lo que permitía que trabajadores en una misma empresa cobrarían y estarían en condiciones muy diferentes en la empresa principal donde gestionaban o realizaban su labor. Ahora eso no es posible porque un trabajador de una ETT cobra lo mismo, debería de cobrar lo mismo de lo que es los trabajadores de la empresa donde están haciendo el trabajo en misión.
Y ahora tenemos el problema de las subcontratas. Es una vergüenza que en estos momentos empresas, y hablo aquí de Mercedes en Vitoria, que realmente mañana subcontratan trabajos que tenían que realizarlos ellos a trabajadores de otras empresas que incluso a veces no absorben los trabajadores que ya tenían. Es decir, tú tienes ahora en el parque de proveedores, si hay 4.500 trabajadores, siempre se calcula que puede haber igual otros 2.000. Esos 2.000 trabajadores no puede ser que cuando a los 8 años termina el nuevo modelo, una empresa se vaya a la calle y venga con otras condiciones. Una reivindicación sindical ya debería ser que esos trabajadores vayan con la empresa que sea, se les debería de respetar sus condiciones económicas y sociales. Lo primero, eso sin ninguna discusión. Y la segunda cosa, no se puede admitir que un trabajador de la empresa principal esté cobrando 100 y un trabajador de una empresa subcontrata esté trabajando 50. Eso es, para mí, determinante. Y otra idea que también ha planteado Javier, que es lo del tema de estar en el gobierno, es cierto, yo soy de los que no estoy, a mí estar en el gobierno ya están, pero lo que no tenemos que renunciar, o sería un error como mensaje, pensando que a través del boletín oficial del Estado podremos solucionar los problemas de los trabajadores. Y yo soy de la opinión que, estando en el gobierno, pero organizando y movilizando a los trabajadores en torno a una alternativa y un programa, podremos avanzar. Si no, ahí tenemos todas las presiones que la patronal a nivel y el capital económico a todos los niveles está haciendo al gobierno para que no legisle en favor de los trabajadores, sino que elegirle en favor de los que más tienen. Y eso es lo que yo creo que hay que combinar, y ahí los sindicatos se deben de sumar. Nada de lo que es el diálogo social solo va a hacer como hizo en su día la patronal con Rajoy. ¿Para qué voy a negociar yo con los sindicatos si lo que quiero es que Fátima Báñez, ministra de turno, legisle algo que me favorece? Y ahora lo que tiene que hacer es el gobierno. No va a haber acuerdo, no va a haber acuerdo importante en retrotraer las medidas que había antes si no hay una presión seria por parte de los trabajadores. Yo no lo veo, es mi experiencia de años en el mundo sindical. Pero una pregunta que me ha surgido, que os he intentado trasladar, Sí. pero no he querido interrumpir. Sí. Bueno, más bien lo he intentado sin éxito, que esto me gusta, ¿eh? Perdona. Que de esto se trata. No, de esto se trata. Está siendo muy interesante. Pero yo una duda que me asalta, claro, yo he formado parte de un gobierno pequeñito, ¿no? de ciudad, y muchas veces he visto, ¿no? las expectativas que existían entre la gente, ¿no? La enorme y desmesurada confianza en las personas que ocupan esos cargos y puestos. Y también he conocido desde dentro lo que significa la no neutralidad del Estado. Y mi pregunta iba, claro, porque vivimos, o nuestro planteamiento tiene una contradicción, que es obligatoria tenerla, no nos vamos a salvar de ella, además no es posible y hay que tenerla, ¿no? Pero claro, estamos pidiendo la intervención de un sector público, pero entendemos que la naturaleza del Estado, de las instituciones europeas, no es neutral, como es obvio, ¿no? Y yo creo que esto también nos dificulta, es decir, pero estamos defendiendo, obviamente, como es lógico, y además me parece muy acertado decir que esto podría enlazar con amplias capas de la sociedad, incluso más allá de la clase trabajadora, si se planteara, a condición de que se plantee bien y de forma inteligente, porque hay consignas que podrían llegar a acuerdos entre la clase trabajadora y sectores, por ejemplo, de la pequeña burguesía o de los pequeños productores, por ejemplo, con marcar precios máximos, precios mínimos. Hay un montón de cosas que nos podríamos poner de acuerdo con sectores así, en una alianza, en una lucha por este estilo, pero siempre chocamos con esa cuestión, ¿no? Queremos que el sector público tenga un protagonismo, pero precisamente el Estado que dirige ese sector público está creado justo para lo contrario, ¿no? Y ahí, que era lo que yo os lanzaba, y lo habéis adelantado los dos, ¿no? Pero yo creo que es el kit de la cuestión. Hablabais de más allá del BOE, más allá del boletín, más allá de esas propias instituciones hechas para hacer lo contrario de lo que queremos hacer. No solo vería una crítica, que también, seguramente a quienes en un momento dado en la izquierda desempeñan un papel dirigente o como cargos públicos o dentro de las organizaciones, sino también a veces la pregunta desde esa izquierda es ¿qué ocurre en el movimiento sindical? ¿No? Entendiéndolo como parte del movimiento de la izquierda, pero creo que también ahí hay algo que ver. Y de la misma forma que he dicho lo anterior, y con esto termino, también creo que sería un error echar la culpa solo a las direcciones de los sindicatos, sino que igual que de la otra manera creo que hay unas relaciones dialécticas entre lo que ocurre en las fábricas, en los tajos, con los compañeros que están en las direcciones de los sindicatos, ocurre lo mismo en los lugares donde yo he podido participar políticamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo veis esa capacidad
de respuesta, porque ahora sería muy importante, por ejemplo, una gran movilización sindical en defensa de una reforma, o sea, de acometer inmediatamente la derogación de las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O con lo de las pensiones. Y de hecho hay algo tímido, no sé cómo lo veis, como si pensáis que se puede abrir paso, que es posible, no sé cómo lo veis, porque yo soy bastante ajeno a la realidad del movimiento obrero organizado. Yo lo he dicho anteriormente, yo soy pesimista porque lo veo difícil. Eh, el gobierno que tenemos en este momento, o sea, yo creo que el problema no es si participar o no participar en un gobierno. La experiencia de Grecia demostró cómo un gobierno tiene una enorme capacidad de movilización. También, por otra parte, si frustra las expectativas, tiene una gran capacidad de desmovilización. Yo creo que este gobierno, que es un gobierno de coalición, bueno, podría perfectamente establecer un programa en donde diga claramente tenemos que invertir una ingente cantidad de dinero como nunca se había conocido en las últimas décadas, con lo cual no estamos hablando de ideas abstractas, sino ideas concretas, y tenemos una gran cantidad de dinero que se tiene que invertir para intentar cambiar el modelo productivo y a través de ello, evidentemente, cambiar también la sociedad, porque la sociedad va a cambiar. La cuestión es en qué sentido se hace. Entonces, claro, este gobierno podría hacerlo, coloca este tema en el centro del debate, como él es el responsable de tener que ver dónde se invierte ese dinero, vincular eso a un programa determinado de transformación social. Bueno, ese gobierno podría tener mucha fuerza y mucha capacidad de movilización. ¿Por qué? Porque los 1,8 billones que ha aprobado la Unión Europea son 1,8 billones condicionados. Si en un momento determinado tú haces una política social al servicio de la mayoría de la sociedad, ese dinero no va a llegar. O si quieres conseguirlo, tendrás que movilizarte para conseguirlo. Nos encontraríamos en una situación un poco parecida a la situación que tuvo el gobierno griego antes de claudicar ante las presiones de la Unión Europea. Ahí tendríamos un gobierno que tendría capacidad de movilización social. Mi opinión es que este gobierno no va en esa dirección, que no tiene la más mínima intención de enfrentarse con la Unión Europea, que tiene toda la intención de invertir ese dinero en función de los parámetros marcados desde la propia Unión Europea, y en esas condiciones es muy difícil que este gobierno tenga capacidad movilizadora. Entonces pasamos a quién puede tener capacidad movilizadora. Los sindicatos, que no están en el gobierno. Mira, yo soy crítico con las direcciones sindicales, pero en esta ocasión me da la impresión de que las direcciones sindicales se han dado cuenta de la contradicción que estamos viviendo, que es esta. O sea, las direcciones de comisiones obreras, y creo que DUGT también se han dado cuenta de decir, oye, vamos a ver qué pasa aquí. Hay dinero como nunca para invertir y, sin embargo, estáis cerrando todas las vías del diálogo social. Por eso están en este momento muy desconcertadas las direcciones de UGT y comisiones obreras. Porque hace unos meses pensaban que esto iba a ir muy bien, había dinero, había diálogo social, esto iba a ser un chollo. Y ahora se dan cuenta con que hay dinero, pero no hay diálogo social. Y no creo que vaya a evolucionar muy adelante el diálogo social, porque la COE lo tiene muy claro. Hay una serie de líneas rojas que no va a pasar por ellas. Entonces, claro, en ese contexto, ¿cuál es la capacidad de movilización de los sindicatos? Pues yo cuando hablo con los dirigentes te dicen todos lo mismo, off the record. Claro, hay que movilizar contra este gobierno, pero si movilizamos contra este gobierno estamos haciendo un favor al desarrollo del PP y no del PP, algo mucho más grave. Estamos favoreciendo el desarrollo de Vox, porque tenemos extrema derecha. En consecuencia, en esa dinámica es completamente difícil que podamos enfrentarnos a movilizaciones contundentes en donde los dirigentes sindicales vayan a echar el resto a una política que podría desestabilizar completamente este gobierno. Porque yo estoy convencido que el sector mayoritario del Partido Socialista no va a ceder con respecto a la dinámica política que marca la ministra de Economía, que es fundamentalmente la portavoz de la gran patronal y de los sectores privados de la sociedad española. Y tú, Juanjo, alguna vez nos has contado y nos has mandado reportes, ¿no?, de movilizaciones interesantes, ¿no?, que se han dado en los últimos tiempos, por ejemplo, en tu ciudad, en torno precisamente a sectores como la aeronáutica, la automoción. Cuéntame si hay alguna esperanza de que eso en un momento dado pueda hacer y presionar en todas las direcciones, tanto en el sentido político como sindical, que en mi opinión hace falta en las dos vertientes, ¿no? No sé si hay algo o no hay algo. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo.
Yo siguiendo con el hilo que planteaba Javier ahora, está claro de que yo haría algo más. A mí me parece, y además por la edad que tenemos tanto él como yo, no podemos ver el mundo sindical sin ver el cambio tan enorme y decir, porque hoy en estos momentos que en Vitoria nos manifestamos todos los lunes a las 12 del mediodía, en esas reuniones y en esas concentraciones yo veo a lo que han sido los sindicalistas, nos vemos los sindicalistas de los 4 sindicatos más importantes de Euskadi, el ALAB, Comisiones y UGT y SKQuis, ¿vale? Nos vemos ahí al frente ahora de esa lucha de los jubilados. ¿Con eso qué quiero decir? De que realmente hoy los dirigentes sindicales de las empresas, de que estaban al frente de las federaciones y de los sindicatos, que se han forjado en los momentos más duros y más difíciles de lo que ha sido la transición y la reconversión industrial en Euskadi, hoy están fuera de lo que es el centro neurálgico donde se debate y se discute. Y hoy, por parte de lo que es en los sindicatos, hasta donde yo conozco, no hay realmente un trabajo de elaborar un discurso y un relato, porque mientras la derecha, a través de derecha política y económica, tiene un relato que lo expresa a través de todos los medios a su alcance, nosotros no tenemos un relato que explique hoy a la gente confusa, que realmente desorientada, que enfoque cuál es la situación que vivimos y por dónde deberíamos ir y qué podríamos hacer cada uno o en qué podíamos contribuir cada uno para cambiar esa situación en nuestro favor. Eso no se está viendo, no se está preparando, no está habiendo debates en las escuelas sindicales que muchas veces hemos dicho, que donde los cuadros se juntan y debaten e intercambian las empresas. No hay una alternativa. No puede ser que un sindicato o una organización sindical o la izquierda solo podamos funcionar porque un día hagamos así, tal día, a tal hora, señores, júntense, manifiéstense. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué dirección? Y al día siguiente, ¿qué? Entonces, eso es lo que nos está faltando y hoy hay mucho, digo, tenemos que transmitir esta experiencia que igual ahora Javier y yo, por nuestra experiencia sindical, podemos estar transmitiendo a través de esta conferencia, ¿no? Pues nosotros tenemos que trasladarlo a la gente y no lo hay. Eso es un tema importante y después que se vea interés y voluntad por las direcciones sindicales y las direcciones políticas de ir hasta donde sería. En el caso de Vitoria, pues ha habido movilizaciones, pero se ha vuelto a retomar una idea que se planteó en su día hace varios años, lo de Araba Borroka, ¿vale? Es intentar no solo dar respuesta a cada sector o cada empresa por separado, sino realmente dar una respuesta global. Los problemas que tiene una empresa o la otra, o los problemas que estamos viviendo no son de una empresa o de la otra, es globalmente. Para nosotros, y ahora estamos a 4 días de lo que es el aniversario del 3 de marzo, que fue la gran lección que realmente dio la clase trabajadora en Vitoria, es que los problemas, de hecho, las empresas en lucha se juntaban cada día en un sitio, pero todos los sábados había una asamblea general de todas las empresas en lucha donde se ponía en común las iniciativas que se daban y después todos juntos salíamos. No llegábamos al sitio porque éramos reprimidos por los grises en su día, pero el concepto era ese, caminar, o sea, andar separados, pero al final unir juntos y en la lucha. Y eso es lo que no se está haciendo en estos momentos. Y eso yo creo que es donde tenemos que trabajar en este asunto. Y digo algo más. Cuando decía antes lo del tema de la subcontratación, es lamentable que hay solo 2 sectores en estos momentos en este país, que son limpiezas y transportes, que tienen reconocido desde el punto de vista legislativo la subrogación. Que haya gente de empresas de subcontratas de Mercedes que se hayan pasado del metal a transportes para poder garantizar de que cuando esa empresa
ahora ya no, esos trabajadores ya no están en esa empresa, están en otra porque es con la que ha subcontratado Mercedes, que por lo menos tengan que garantizar. Y eso lo tenemos que hacer en todos y cada uno de los sectores. Si yo trabajo en Mercedes, mientras Mercedes subcontrate el servicio que yo estoy haciendo, yo tengo que tener garantizado mi puesto de trabajo y no me le puede quitar ni desaparecer y que vengan otra gente a reponerme, porque es, en otras palabras, y termino con esto, es una sustitución de trabajadores en huelga. Yo estoy en esto y decimos, la ley de huelga no permite la sustitución y, sin embargo, el sistema productivo permite que ahora de repente 200 trabajadores de una subcontrata de Mercedes, pongo Mercedes por la referencia de Vitoria, se vayan a la calle y vengan otros 250 trabajadores totalmente nuevos. Eso es inadmisible. Yo solo te quería añadir una cosa, Pablo, aceptando, porque bueno, ya que estamos hablando, hablamos con sinceridad, aceptando que soy bastante pesimista con respecto al futuro, también tengo una idea y es lo que yo pienso que debería hacerse. Lo digo claramente. O sea, yo creo que en este momento lo que debería ocurrir es que en el gobierno, Unidas Podemos debería plantear un plazo, 3 meses, para que quede derogada la reforma laboral, derogada la reforma a las pensiones e incrementado el salario mínimo interprofesional. Si esas 3 cosas en 3 meses no están ya hechas, se sale del gobierno. Y entonces, junto con los sindicatos, basa todo para conseguir estos objetivos en la presión social y la movilización. Vinculando esa movilización no solamente a estas 3 reivindicaciones, sino a la pelea central, práctica, de cómo se invierte y en qué condiciones y con qué condiciones se invierten los recursos económicos que este gobierno va a invertir en los próximos 3 años, que es lo que quedaría de legislatura. Eso lo que, en ese contexto, creo que sí se podría reconstruir un movimiento muy, muy, muy potente. Si no se da esa circunstancia y el gobierno sigue dando una imagen de jaula de grillos riñendo unos con otros, que si por el rey, que si por lo otro, que si la renovación del Consejo, cosas que me parece que en este momento no son centrales, son importantes, no lo quiero, todo tiene su importancia, pero no me parece que sea el punto central. La imagen que va a transmitir este gobierno es una imagen de debilidad. El Partido Socialista, con el Ministerio de Economía, evidentemente va a ir progresivamente inyectando ese dinero en la economía según sus planes preestablecidos. Nos encontraremos con protestas continuas por parte de Podemos, no me gusta, no me está bien, no me parece bien, etcétera. Pero evidentemente una imagen de esas características lo único que va a conducir es a un fortalecimiento de una alternativa a la derecha en las próximas elecciones, de una forma bastante clara, independientemente de que algún iluminado ha pensado que con que rompan relaciones un año antes de las próximas elecciones para tener el peso de su discurso y Podemos su discurso, va a arreglar las cosas. Yo creo que la situación no va a ser de esas características. Está bien, sin abandonar este tema, y luego si quieres lo retomas. Sí. Pero yo creo, antes aducía que esa relación luego es dialéctica, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Para empezar, mi posición como la de Juanjo, la tuya seguramente era que no se debía haber entrado, ¿no? Ahora estamos dentro, bueno, pues ahora hay que hacer una estrategia dentro de ese gobierno, ¿no? Y evidentemente pasa por llevar adelante esas cuestiones que planteabas y otras muchas, ¿no? La centralidad de las cuestiones a veces es relativa. Yo que soy activista por la vivienda, imagínate qué es lo que me parece más importante, ¿no? Pues que se apruebe la ley de vivienda que el PSOE se está resistiendo a aprobar con muchas cuestiones, que no es el caso tratarlas aquí. Pero yo creo que sí que fue fundamental. Se demostró, por ejemplo, cuando estalló la pandemia, ¿os acordáis que la patronal se negaba a paralizar la industria y el gobierno no se atrevía a paralizar la industria? Y sin embargo fueron los trabajadores de manera, yo me imagino que apoyado, porque yo no conozco la intrahistoria, como os digo, dentro de fábricas como Balay o como Mercedes en Vitoria, que fueron los trabajadores los que forzaron la paralización directamente. Aquí en Zaragoza se observó cierta desorganización en el sentido de que la gente salía instintivamente, seguramente por miedo, porque claro, estábamos al principio, no sabíamos qué efecto iba a tener y la gente, la sensación que teníamos era que nos estaban exponiendo a un peligro, o por lo menos un peligro, pero el principio de precaución nos indicaba que había que actuar de otra manera, ¿no? Pero pese a lo desorganizado, entre comillas, que se vio que era un arranque que surgía desde abajo, yo creo que eso fue fundamental para que luego el gobierno se atreviera a tomar la decisión, acertada lógicamente, de paralizar en ese momento todos los sectores no esenciales, ¿no?
yo creo que, si bien esa pata del gobierno es esencial, yo por eso os preguntaba qué pensabais o cómo, ¿no? Se puede conseguir desde el movimiento obrero, ya no solo desde las estructuras sindicales, sino hablo del movimiento obrero como trabajadores y trabajadoras, ese tipo de cuestiones. Me imagino que muchas veces pasa por muchos factores distintos, pero en ese caso concreto, que no hace mucho, ¿no? Yo creo que ahí la clase trabajadora demostró incluso cierta capacidad de autoorganización, ¿no? Incluso para hacer frente a una situación que en ese momento era, bueno, pues era peliaguda, ¿no? Y recuerdo el orgullo que sintió todo el mundo cuando vio las imágenes, ¿no?, de la paralización de la cadena de Mercedes, o cuando vio a los trabajadores de Balay levantar los brazos en los almacenes de reparto, ¿no? Y bueno, pero al mismo tiempo se vio que no era una acción coordinada a nivel sindical, ¿no? Entonces, por eso os planteaba la duda de cómo, o si pensáis que es posible que surgiera esa presión, por ejemplo, y termino, que el protagonismo es vuestro, pero me interesa mucho esta cuestión. Por ejemplo, la ley de vivienda se está debatiendo y discutiendo porque el movimiento de vivienda estamos siendo muy pesados y estamos movilizándonos, estamos presionando. No somos un movimiento como el movimiento obrero de masas, somos plataformas sociales de otra índole. Y sin embargo estamos teniendo esa capacidad de poner en agenda, menos de lo que nos gustaría, porque no nos echa una mano ni las empresas de comunicación, ni muchas veces el propio gobierno, pero más o bueno, yo creo que sería imprescindible para cumplir o incluso para que el gobierno se planteara esos 3 meses, que me parece una buenísima propuesta, el empuje desde abajo tendría que ser imprescindible. Si no, también es complicado que salga esa propuesta, es mi opinión. Y por eso hablaba antes de pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿cómo romper esa pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola? Yo sí, contestando, Javier después puede dar su opinión. A mí me parece que es muy, muy importante y me ha gustado mucho lo que ha sido el final de su intervención anterior. Es decir, es muy importante siempre en nuestra experiencia sindical es que a los trabajadores es una clase que se moviliza siempre que tiene objetivos claros y un horizonte claro. ¿Vale? Siempre lo ha demostrado a través de la historia y siempre ha habido confusión y siempre realmente ha habido desorientación cuando por parte de los dirigentes, bien nacionales, comarcales o de un centro de trabajo, no ha habido una orientación. La fidelidad que tienen realmente los trabajadores a sus dirigentes elegidos democráticamente, siempre realmente ha demostrado a través de la historia. Lo que hay es que no hay esa orientación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, que el gobierno se tenía que plantear, pero también los sindicatos. Es decir, o tú tiras para adelante o yo esto, y tengo que prepararme siempre para que el gobierno no cumpla. Y entonces yo tendría que estar preparando esa herramienta para ello. Por cierto, aquí a veces cuando hablamos de la historia del movimiento obrero lo podemos ver. El 14D, que ha sido la huelga más importante, más masiva y donde realmente demostró a las 12 de la noche y al día siguiente que nada en este país, ni en ninguno, se mueve si la clase obrera no quiere, fue precedida de cantidad de movilizaciones espontáneas y donde Nicolás Redondo, el dirigente más significativo en aquel momento, decía, o nos ponemos al frente de las luchas o realmente nos pasarán por encima. Y ojo, eso también puede pasar. Hoy por hoy estamos con la limitación de la pandemia, pero si los dirigentes no se ponen al frente de la lucha, cuidado. No digo qué tal, pero posiblemente podamos ver sectores y podemos ver iniciativas, pero no tenemos que esperar a eso, tenemos que hacerlo. Yo hago una reseña a algo que también ha sido muy importante en Vitoria en el último mes. Por primera vez, en la Plaza de la Virgen Blanca, el comité de Mercedes, junto con todos los comités que conforman el parque de proveedores, que son las empresas subcontratas de Mercedes, se juntaron juntos por primera vez, porque eso no lo he visto nunca, que la empresa principal con los trabajadores de la subcontrata, todos luchando contra el recorte que Mercedes quería plantear, que son 500 trabajadores que no se han renovado eventuales y más todos los que realmente ha llevado por delante las empresas subcontratas. La primera vez, y eso no debería ser una anécdota, debería ser realmente lo normal.
Insisto con la idea que estoy planteando o estoy insistiendo igual mucho sobre el tema de las subcontratas. Los problemas de las empresas principales son también de los trabajadores subcontratados y los problemas de los trabajadores subcontratados también lo son. Y yo aprovecho que está aquí Javier, que igual sería una buena idea, es decir, cuando alguien está en una empresa, en una multinacional, es decir, qué hacemos o qué estamos haciendo o qué trabajo deberíamos hacer desde los comités de empresa de las empresas principales hacia las empresas subcontratas para intentar realmente que la lucha vaya en conjunto en algo que mañana va a ir. Si se reduce la capacidad productiva de la empresa principal, tiene consecuencias inmediatamente en el resto de las empresas. Bueno, Javier, que te hemos interrumpido, te devolvemos, No, no. te devolvemos la palabra. Como tendremos que ir cerrando, Sí. además de seguir con esta cuestión que yo te había interpelado y Juanjo también, también cómo se ve, porque tú tienes una perspectiva privilegiada, ¿no? de pertenecer a un comité europeo, de una empresa con implantación multinacional, entiendo. Entonces, bueno, también cómo se ve, ¿no? Desde esa perspectiva y si existe capacidad incluso internacional, ¿no? Porque a mí eso me suena muy ajeno porque no formo parte de ello, ¿no? Y claro, esa vía es muy interesante, lógicamente. Ha habido ocasiones que sí que ha habido luchas a nivel europeo en sectores precisamente del metal, ¿no? No sé cómo se está afrontando toda esta situación a nivel europeo. Te añado esa pregunta a lo que estábamos hablando, ¿eh? Y me callo. No, si además si tenemos que ir acabando. Yo, por una parte, la experiencia concreta, llevo, pues creo que son 16 años en el Comité Europeo, y la realidad es que hasta la fecha, en todo ese tiempo, aunque ha habido intentos, solamente hemos podido participar en luchas defensivas. O sea, cuando ya te llega la comunicación de que se va a cerrar un centro productivo, tú ahí intentas ejercer el máximo de presión posible, pero básicamente no hemos conseguido en ningún caso mantener un centro de trabajo que haya decidido la multinacional cerrar, mantenerlo abierto. Hemos conseguido que suban las indemnizaciones, los programas sociales, etcétera. Una movilización colectiva hemos conseguido muy pocas veces y sobre todo en base fundamentalmente a delegados, en donde pues en un momento determinado hacer una concentración en Alemania, pues llevando gente de Francia, alguna vez participando alguna gente de España, de Italia, pero cosas pequeñas con representaciones sindicales de diferentes plantas para hacer una protesta a la entrada del Comité Europeo, etcétera. Pero lo que es una movilización más de carácter ofensivo, más de intentar construir una alternativa, yo hasta la fecha no he tenido una experiencia positiva en esa dirección, lamentablemente. Lo que sí me parece importante es que desde mi posición, lo que sí he visto y ya lo tengo absolutamente claro, ya no de leerlo en los libros, sino fundamentalmente de verlo a través de una multinacional, del sector del auto en particular, es que nos enfrentamos a una transformación de la misma magnitud que pudo suponer el invento de la máquina de vapor o que pudo suponer la introducción de la electricidad. O sea, la introducción de las nuevas tecnologías, estoy hablando de la inteligencia artificial, estoy hablando del Big Data, estoy hablando de todo lo que es las nuevas tecnologías que están en este momento ya maduras, va a suponer, está empezando a suponer ya una transformación radical de cómo vamos a ver nosotros el futuro en el terreno no solo industrial, sino, insisto, en el terreno social. Por poner un ejemplo muy sencillo de hasta qué punto esto tiene envergadura. La multinacional que yo trabajo es una multinacional del auto de componentes. Nosotros nos dedicamos a hacer los componentes que después van a formar el auto, a las cadenas de montaje, a las marcas principales. Cajas de cambio, frenos, amortiguadores, pues todos los elementos que componen un coche. Solamente la introducción de los coches híbridos y al final los coches eléctricos va a suponer prácticamente la desaparición de alrededor de un 50% de los componentes físicos que componen un coche. Cada componente físico es un sector industrial completo. Por ejemplo, ZF, toda su base de producción eran, el producto estrella eran las cajas de cambio. Alrededor de las cajas de cambio pueden estar trabajando en este momento alrededor de unos 100.000 trabajadores. Un coche eléctrico no tiene caja de cambios. Eso no tiene solución, o sea, no tiene caja de cambios. Entonces no habrá cajas de cambios, con lo cual ya no se van a producir cajas de cambios. Un coche eléctrico, por ejemplo, yo trabajo haciendo frenos, pastillas de freno. Un coche convencional gasta una pastilla de frenos cada 50.000 kilómetros.
cuando hay crisis y no se venden coches nuevos, vamos de puta madre. Porque los coches viejos circulan más, hay que cambiar más veces las pastillas de freno. Trabajamos sin parar, como por ejemplo ahora, estamos a tope. Pero cuando empieza a introducirse en el mercado el coche híbrido, un coche híbrido cambia una pastilla de frenos alrededor de los 150.000 kilómetros. Y un coche eléctrico la cambiará probablemente nunca. Con la que salga la cadena de montaje morirá el coche. Estoy hablando de un sector entero productivo que se dedica a la fabricación de pastillas de frenos. Y no estoy hablando de perspectivas a 100 años. Las previsiones, por ejemplo, la semana pasada en el multinacional planteaban que el 50% de la producción de coches híbridos y eléctricos se alcanzará probablemente en Europa para el año 2027-2030. Estamos hablando de que en un periodo breve de tiempo vamos a ver una transformación muy grande y estoy hablando de este pequeño sector. ¿Qué va a significar eso en efectos prácticos? Pues en efectos prácticos está suponiendo ya que lo que es la mano de obra industrial productiva, o sea, vamos a decir, el trabajo normal que conocemos, de trabajo repetitivo, en la cadena de montaje, en la fábrica, en el torno, en una prensa, esos trabajos progresivamente van a ir desapareciendo. Porque ya hay tecnología madura para que todos estos trabajos repetitivos puedan ser sustituidos por máquinas progresivamente. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un sector industrial en el cual los obreros cualificados, y cuando hablo de cualificado estoy hablando de ingenieros como trabajador, o sea, como obrero, son los que van a ir copando los procesos productivos. Con lo cual, el diseño que los capitalistas tienen para la sociedad es, probablemente tendremos un 15% de la clase trabajadora muy cualificada, con buenos salarios y buenas condiciones de trabajo, y un 85% de la clase trabajadora trabajando en el sector servicios, completamente desregulada y con unas condiciones salariales que ya las conocemos en este momento, que son los famosos trabajadores pobres. Trabajadores que con un trabajo no les vale y tienen que estar en 1, 2 o 3 trabajos. Eso es el modelo de sociedad que estamos financiando con los 1,8 billones de euros que va a introducir la Unión Europea en la economía para salir de esta crisis. Así vamos a salir de esta crisis, tal como está diseñado por los capitalistas. Y lo jodido de todo es que vamos a salir así de la crisis pagándolo con nuestro dinero. Porque, claro, una vez que esto empiece a reactivarse, toda esta inyección de dinero público vendrá la teoría de que hay que devolverlo. Y la forma de devolverlo es reformar las pensiones, porque no son sostenibles, y evidentemente no modificar la reforma laboral porque son los empresarios los que crean puestos de trabajo. Y en consecuencia hay que facilitarles la creación de puestos de trabajo. Como una gran parte del proceso del modelo productivo va a ser sector servicios, los empresarios del sector servicios, que mayoritariamente no son de grandes empresas ni de grandes multinacionales, nos encontraremos con que te estarán explicando que para poder tener un trabajador, como ganan poco dinero y tienen muchas deudas, tendrán que hacer unas condiciones laborales determinadas. Trabajos a tiempo parcial, ahora te cojo, ahora te despido. Ese es el modelo de sociedad que en este momento está diseñado para la salida de esta crisis de la pandemia. Entonces, verdaderamente la situación es absolutamente alarmante. Porque no es que lo sepa yo solo, esto se está diciendo, esto se está escribiendo. O sea, no hay que buscar mucho en las hemerotecas para buscar gente que está explicando desesperadamente lo que está ocurriendo y lo que se nos viene encima. Y sin embargo, desgraciadamente, la izquierda parece que no se entera. Y me parece lamentable que Podemos, Izquierda Unida, que se supone que tiene que ser una izquierda transformadora y que debería estar al día de este tipo de debates, porque son los decisivos. Porque de toda esta revolución va a derivar, si, como decías tú, Pablo, y tienes toda la razón, va a derivar si vamos a tener viviendas sociales y la gente va a poder tener derecho a la vivienda. Es que de aquí deriva todas estas cosas. Si la economía se desarrolla en un sentido determinado, pues lógicamente seguiremos teniendo y agravando los problemas. Si tenemos trabajadores pobres, tendremos problemas con los alquileres, porque la gente no podrá pagarlos. Pues todo es una cadena que va unida. Pero la clave de todo el asunto, en mi opinión, la experiencia a la que he llegado, es que estamos asistiendo a una profunda revolución, pero una envergadura tan grande o mayor que las que hemos conocido hasta la fecha, y que esta pandemia ha venido de maravilla
para poder establecer las condiciones materiales para poder llevar a cabo el salto hacia esa transformación del modelo productivo a escala social. Pero que desgraciadamente, bueno, espero que la batalla no esté perdida, porque esto se va a desarrollar a lo largo de los próximos 5, 7, 10 años o 15 años. Es donde se va a jugar esta pelea. Yo confío, y ahí va mi parte positiva, yo confío en que tarde o temprano, en un momento determinado, dentro de la propia izquierda habrá un sector que, consciente de esta situación, salte por los aires. O sea, se rebele contra esta situación. Y en ese sentido ya he mencionado antes una cosa, me llama mucho la atención el profundo desconcierto de las direcciones sindicales con respecto al diálogo social. Insisto, estaban convencidas de que esto iba a ser un chollo. Dinero público, diálogo social, y aquí va a haber para todos, incluido para las estructuras sindicales. Y sin embargo, cada día se van dando más cuenta de que no, de que, por ejemplo, termino con esto, todos los grupos de trabajo en todas las comunidades autónomas, me podrás ratificar tú, Juanjo, donde se está diseñando a dónde se va a dirigir el dinero, los 140.000 millones de inversión, en ninguno de ellos participa una representación sindical. Exclusivamente se hace entre el sector público, el gobierno, y los empresarios. Es absolutamente alucinante que ahí no estén presentes los representantes de los trabajadores para decir, bueno, si se invierte en este sector, ¿en qué condiciones? ¿Con qué condiciones laborales? ¿Con qué tipo de salarios? Etcétera. ¿No? Esa no es la cuestión de discusión aquí. La cuestión es meter dinero en sectores punta, en sectores altamente con gran capacidad de desarrollo en los próximos años, pero que se está pariendo entre la patronal y el gobierno, con total ausencia del movimiento sindical. Pues nada, Juanjo, como vamos a tener que ir terminando, es verdad que hemos dejado pendiente y no hemos tratado, pero se nos ha alargado y bien alargado el debate en torno, pues, sobre todo a la cuestión del modelo, de los cambios en el modelo productivo. Yo solo un apunte, bueno, también el sector servicios va a sufrir todo este proceso, ¿no? Porque incluso pues, cuestiones como un trabajo como el del teleoperador, por ejemplo, poco a poco y progresivamente están siendo sustituidos en algunas de las cuestiones, no en todas, por robot, ¿no? Y por la inteligencia artificial y la capacidad de mantener una conversación cada vez más con personas. Juanjo, que nos añades un poco para ir cerrando lo del pacto de las pensiones. Yo creo que se nos ha quedado ahí pendiente, pero bueno, lo hemos abordado ya. Tuvimos la ocasión de tener una entrevista con Arturo, que yo creo que lo abordamos de manera amplia. No sé si queréis añadir, aquí no hacemos minuto de oro, pero por cerrar, un broche. Que cierre Juanjo. Yo para mí mi minuto de oro, un poco en lo que planteaba Javier, que me ha parecido su intervención muy gráfica, yo le añadiría, ¿no?, que el Partido Popular ha planteado, es decir, oiga, como una crítica al gobierno, no piensen ustedes que ahora, o el miedo que querían era que aprovechando de la crisis hubiera un cambio de sistema productivo, y Javier yo creo que lo ha explicado claramente. Lamentablemente esta situación que ha demostrado la incapacidad del sector productivo privado a afrontar estas situaciones, sin embargo, no estamos aprovechando la izquierda para realmente plantear ese modelo. Y estoy totalmente de acuerdo, como siempre, en estos momentos que les podíamos aprovechar, realmente siempre aprovecha la derecha política y económica y nunca la izquierda. Y me gustaría terminar con el tema de las pensiones. A mí me parece que unido, digo, a la última intervención de Javier, yo vincularía el tema de las pensiones y, sobre todo, introducir una idea central que quiere plantear en estos momentos el ministro Escrivá, que es el tema del sistema privado de pensiones colectivas, ¿vale? Yo lo quiero vincular a esto, ¿no? Porque a mí me parece que ellos, en esa idea, que estoy totalmente de acuerdo que ha planteado Javier, de cómo ha descrito por dónde van a ir las situaciones a futuro, el gobierno, evidentemente, tiene que también afrontar esa situación y tiene que hacer un pequeño colchón para realmente esa gente que con ese tipo de contratos mal pagados, realmente vamos a ver, así como nosotros nos hemos jubilado con carreras de 40 años o más, vamos a ver ahora a jóvenes que realmente después de 40 años en el mundo productivo solo van igual a tener 20 años cotizados.
Sí, 40 años en el sector productivo y una cantidad muy pequeña. Van a ir a pensiones de miseria. Y por eso se están planteando lo del tema de los sistemas privados colectivos que tenemos aquí en el caso de Guipúzcoa con el tema del Geroa. Pero bueno, yo tengo un amigo que se ha jubilado ahora, que lleva un montón de años en el sector industrial y realmente con salarios buenos, y él lo único que ha acumulado son 41.000 euros. Ha acumulado 41.000 euros. ¿Qué son 41.000 euros? Si son 2 años de la pensión que puedo cobrar. Ojo, poniendo una pensión de 1.200, es que en 2 años te lo has comido. Y dices, joder, esto es como cuando a un trabajador le dan una indemnización de 30.000 euros, es la leche. No, porque si ese salario con lo que te pagan en el paro lo compensas, prácticamente en 2 años te has comido esa indemnización. Aquí es lo mismo. Y sobre todo, y termino con esto, es que esa gente, ese 15% que va a ganar de maravilla, como al final en los sistemas privados colectivos es el 2% del salario, voy a poner un ejemplo, pues esa gente no va a tener 41.000, va a tener 100 y pico mil o 200.000 euros que para complementar su pensión. Y sin embargo, esa persona que se va a quedar con salarios de 900 o 800 no va a tener 41, va a tener 20.000. Y además encima le van a dejar que sume, porque en el sistema este de Guipúzcoa, si tienes más de 50.000 euros lo puedes rescatar, pero si realmente no tienes más de 50.000 euros y hay una asociación que está haciendo mucha pelea, solo lo puedes rescatar mes a mes. Es decir, que tienes 100 euros o 200 euros, que con lo que te quede de lo que es sistema público de pensiones, pues entre 800 más 200 son 1.000. Ese es el concepto o la idea que quiere desarrollar el gobierno, y yo creo que nosotros deberíamos de denunciarlo. Y evidentemente el sistema de pensiones solo se mantiene con trabajos estables y con condiciones económicas más altas. Si no, hoy habrá un recorte, mañana otro recorte y pasado habrá otro recorte, porque nosotros hemos pagado, los que ya nos hemos ido ahora a la vida tal, hemos pagado las pensiones de miseria de nuestros padres. Y ahora nuestros hijos no nos van a poder pagar con salarios de miserias nuestras pensiones, a pesar que no son una maravilla. Perdóname, Pablo. Pablo, cuenta. una cosa, porque siguiendo lo que ha dicho Juanjo, yo sí tengo esperanza en una cosa, y es en los jubilados. Yo tengo mucha esperanza, porque como ahora ¿ves qué aspecto físico tiene Juanjo tan bueno? Y yo voy a cumplir 63 años y tampoco estoy mal físicamente. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que en este momento la generación que vivió la transición política y las luchas de los años principios de los 70 y la transición, como no se ha muerto y más o menos físicamente no estamos mal del todo, pues yo creo que el hilo conductor de la historia a lo mejor podemos restablecerlo nuevamente. Y yo tengo esperanzas en que en cuanto intenten tocarnos las pensiones, el movimiento con el que se encuentra el gobierno va a ser un movimiento muy potente. Si ese movimiento de los pensionistas enlazase con el de la juventud, entonces sí tendríamos la posibilidad de una explosión social que verdaderamente cambiase en la dirección de los acontecimientos tal como está prevista. Simplemente quería decir. Es más sencillo que ocurra eso, y está muy bien la reflexión, pero precisamente también porque el movimiento de pensionistas escapa a todas estas estructuras y es un movimiento más autoorganizado, ¿no? Que esa es otra de las claves. No vamos a abrir ese debate. Vuelvo a intentar cerrar el evento agradeciendo a Javier y a Juanjo. Ha sido un placer, se nos ha extendido, pero bien extendido ha estado esta conversación sobre el movimiento obrero, sobre los retos ante los 140.000 millones europeos y la reconversión de la industria, las reivindicaciones sobre la reforma laboral. Así que, bueno, pues sin más despedimos. Recordamos que ha sido una conversación lanzada por el Manifiesto por el Socialismo, un colectivo militante de Izquierda Unida, y que nos podéis encontrar en nuestro canal de YouTube o en porelsocialismo.net. Sin más, muchas gracias Javier, muchas gracias Juanjo, y esperemos que estas conversaciones sobre el movimiento obrero, que se habla poco, aunque seamos muchos y muchas, se vuelva a repetir a no mucho tardar. Muchas gracias. Gracias, Pablo y Javier.